continuar entonces con el tema que traemos de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, hermanos, y hemos venido avanzando de tal manera que ya estamos en el mensaje número 22. Hoy vemos el mensaje 22 y recuerden que estamos mirando todavía al apóstol Pedro. Veamos capítulo 9, los últimos versículos 32 al 43, señales apostólicas de Pedro. Luego veamos cómo Pedro y la conversión de Cornelio, todo el capítulo 10 de Hechos, pero también obviamente va a abarcar el capítulo 11 del 1 al 18. Así que veamos entonces Pedro y la conversión de Cornelio y vamos a continuar. Vamos a mirar hoy Pedro informa a la iglesia en Jerusalén sobre la conversión de Cornelio. Capítulo 11 ya de Hechos, pero vamos a ir al versículo 1 del 1 al 18, voy a hacer la lectura. Dice así la palabra del Señor. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego que llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hace 8 días veíamos nosotros la conversión de Cornelio, todo un proceso. Veíamos cómo Cornelio fue preparado para la conversión, luego Pedro fue preparado para la conversión, y luego veíamos cómo el Señor hace ese encuentro, se encuentran allí, y cuando Pedro está dando el discurso, que aquí prácticamente lo está repitiendo, el Espíritu Santo cae y ellos son convertidos, obviamente, de la misma manera que Hechos 2, habíamos visto que hablaron en lenguas, y entonces fueron bautizados, y luego Pedro se queda allí por algunos días ministrándoles. Esa conversión, hermanos, de los gentiles, decíamos hace 8 días, que una de las razones por las cuales se ha considerado y que la iglesia así lo ha creído, es que Cornelio fue el primer gentil convertido. Obviamente nosotros habíamos visto ya en Hechos capítulo 8 que el etíope eunuco había sido convertido, pero
realmente la iglesia siempre ha dicho que fue Cornelio por lo que estamos viendo, por lo que pasó hace 8 días, por lo que vamos a ver ahora, además 8 días y lo que vamos a ver ahora. Y el punto es este, y yo lo dije de esta manera: el Señor le da las llaves a Pedro para que él abra. Las llaves son para abrir y él tenía que abrir el Evangelio. Entonces lo que hace Pedro es que en Hechos capítulo 2 abre el Evangelio con el mensaje y hay 3.000 convertidos. Y entonces vemos pues todo lo que ocurrió allí. Luego hay unos conversos en Samaria. Recuerde otra vez nuestro texto que abarca todo Hechos 1:8. Recibiréis poder con la ayuda de Dios sobre vosotros, el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, abarcando esos 3 lugares. Entonces ya está en Jerusalén y Pedro abre allí con los judíos. Luego los samaritanos, Judea y Samaria, y ahí está Pedro abriendo, y dijimos que los milagros que hace también en Judea es precisamente por eso. Pero faltaban los gentiles, obviamente como habíamos discutido aquí, de pronto sí hubo gentiles convertidos ya, pero no de la manera en que Pedro lo iba a hacer. Y por eso con Cornelio, porque Cornelio no es convertido solo, sino que vimos que en la casa de Cornelio hay una cantidad de gente que todos son convertidos, y como lo vamos a ver ahora, y no solamente acá en Hechos capítulo 11, sino también en Hechos capítulo 15, que Pedro, cuando da el testimonio, dice: yo fui, y los gentiles fueron convertidos por el testimonio de Pedro. Entonces esa es la razón por la cual se cree que son los primeros convertidos. Ahora, cuando esto pasa, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente? Después de la conversión de los gentiles en Cesarea, la noticia pronto llegó a la iglesia que está en Jerusalén. Como alguien dijo, llegó primero la noticia que Pedro. Obviamente Pedro se quedó unos días, pero la gente rapidito se dieron cuenta en Jerusalén pero no tanto la noticia como lo vamos a ver ahora, aunque aquí dice que había llegado la palabra, no tanto eso, sino más bien de que Pedro había entrado a comer con gentiles. Y entonces por eso ellos quieren interrogar a Pedro, pero lo interrogan es precisamente como eso, como lo que vamos a ver, no tanto de que predicó el Evangelio porque ya sabía, sino porque había entrado a comer con gentiles. Es decir, ellos todavía como que no la tenían clara todavía, algunos judíos. Así que yo quiero hablar en esta noche, mi título no lo he dado, mi título del mensaje de esta noche es: Pedro informa sobre la conversión de Cornelio. Y hay 3 puntos que quiero dar a conocer. Pedro informa en la iglesia de Jerusalén sobre la conversión de Cornelio, y es lo que vimos en estos 18 versículos. Primero, Pedro da el informe debido a un reclamo. Entonces en versículos del 1 al 3 es lo que encontramos. En el versículo 1 leemos que la iglesia en Jerusalén supo que los gentiles habían recibido el Evangelio. No nos dice Lucas cómo lo supieron, solamente dice: oyeron los apóstoles y los hermanos. Cuando yo digo la iglesia en Jerusalén es porque es lo que está diciendo acá. Oyeron o se dieron cuenta, una parte de los apóstoles, que son los líderes de la iglesia, pero también por otra parte los hermanos. Cuando habla aquí de los hermanos, habla de todos los convertidos, es decir, de toda la iglesia. ¿Qué oyeron ellos? Dice que los que estaban en Judea, aquí se refiere a Jerusalén. Dice que, ¿qué oyeron? Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ellos oyeron eso. Pero luego vamos a leer que realmente el interés de Pedro no es tanto de que los gentiles hayan oído, sino de lo que Pedro hizo. Entonces la iglesia en Jerusalén lo que hizo fue que confirmó, ya había confirmado en este caso la conversión de los samaritanos, lo habíamos visto, y de la misma manera pues querían confirmar también la conversión de los gentiles. Porque en Hechos 8:14, ya habíamos leído, pero dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, que es lo mismo que estamos viendo acá con Cornelio y los gentiles, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces hay algo muy bonito aquí, y es que de todas maneras la iglesia que comienza en Jerusalén ahora quiere, no sé si supervisar, no tanto eso, sino más bien como darse cuenta de lo que está pasando y que quiénes son los creyentes, para tener una armonía, como lo vamos a ver ahora. Y es lo mismo, ellos supieron que en Samaria había llegado la palabra, enviaron a Pedro y a Juan. Ahora, ellos se dieron cuenta que los gentiles habían recibido la palabra, entonces esperemos a Pedro para que nos informe. Pero a pesar de eso, de que habían recibido la palabra y que querían pues saber,
Algunos estaban más preocupados por sus tradiciones. Versículos 2 y 3. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él, o discutía, o entraban en cierta discordia con él. Y aquí dice, los que eran de la circuncisión. Aquí hay un detalle, hermanos, y obviamente yo lo leo todo, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres circuncisos y has comido con ellos? Es decir, la preocupación es, Pedro, está bien, Pedro, que haya ido a los samaritanos, está bien, Pedro, que esté compartiendo el evangelio, pero, y hasta ahí nos aguantamos, pero Pedro, que hayas entrado a una casa de gentiles, como lo llamamos hace 8 días, y ahora voy a tocarlo otra vez, y sobre todo se haya sentado a comer con ellos. Eso ya es inaudito, es decir, recuerden que ellos tenían un celo. Pero me llama la atención aquí porque la mayoría de los comentaristas dicen acá que ese grupo que se llamaba aquí los de la circuncisión, que realmente se refiriera a toda la iglesia judía, que era porque los judíos obviamente fueron circuncidados. Entonces, al recibir el evangelio, que está hablando de toda la iglesia. Hay un grupo muy pequeño, como 1 o 2 por ahí que yo encontré, que decían que no, que se refiere a un grupo que se llamaba los grupos de la circuncisión, y yo voy más por ese lado, que no eran todos en la iglesia, sino un grupo pequeño que se estaba levantando, que se levantó a tal punto que luego cuando lleguemos a Hechos capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que son los judaizantes. ¿Por qué digo eso? Voy a leer otra gente todos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Entonces aquí, si vamos a la primera referencia, los que son todos, entonces quiere decir que a él lo interrogaron, y yo no sé cuántos convertidos habían, si sabemos que tenemos un dato último de 5.000 creyentes. No creo que Pedro esté discutiendo con todos los 5.000. Entonces yo creo que más bien era un grupo pequeño, que se conoce como el grupo de los de la circuncisión, porque dice que disputaba con él los que eran de la circuncisión. ¿Y qué le decían? Pues que Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, estos que se conocen como los de la circuncisión, que inclusive fue nombrado por Pedro, en Hechos capítulo 10, versículo 45, vamos a mirar, iban 6 con Pedro, que han venido de Jerusalén, y en Hechos 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son estos fieles de la circuncisión, o que se llamaban los de la circuncisión? Pues eran personas que defendían las tradiciones judías, porque ellos no comprendían muy bien que todas las leyes, los ritos y las ceremonias eran solamente una sombra de lo real, de lo verdadero. Ellos todavía tenían dudas. Recuerden que el evangelio le llega a los judíos, pero los judíos están llenos de ritos, de religión, tienen tantas cosas allí, porque ellos traen toda una ley ceremonial que han venido llevando a cabo, pero no estaban claros todavía. Viene Cristo, muere en la cruz, cumple todo, pero ellos todavía no lo entendían muy bien. Entonces, en Hechos 10, 27, 28 voy a leer que precisamente por tener ese distintivo de ser el pueblo de Dios, como lo llamamos hace 8 días, y por practicar esos ritos religiosos que los gentiles no practicaban, entonces ellos llamaban perros a los gentiles, no se unían con ellos, no comían con ellos. De pronto dialogaban así, y hacían negocios, pero ellos no comían, no se sentaban a comer con ellos, y mucho menos entrar a la casa de ellos. Ahora, miren lo que dijo Pedro, Hechos 10:27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y le dijo a los gentiles, en casa de Cornelio, lo llamó hace 8 días, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero o a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, nosotros los judíos no nos hemos podido quitar todavía, a pesar de que Cristo viene y muere en la cruz y abre
a todos y lo entendemos, pero todavía hay algo fuerte, así que no nos culpemos, hay algo fuerte en ellos todavía, de que no pueden asociarse con los gentiles, y precisamente porque nosotros somos el pueblo de Dios, separados, santos, ellos son un pueblo distinto, diferente. No sé si esa es la razón, hermanos, por lo cual todavía hoy día se hace la distinción entre judíos y la iglesia. Creo que tiene que ver también con eso. No se ha llegado todavía bien a un entendimiento claro de lo que Cristo hizo, de que Israel realmente era una sombra, pero que el cumplimiento real ahora, una vez que viene Cristo, ahora es la iglesia del Señor, un solo pueblo. Ahora vamos a mirar algunos pasajes diferentes a los que llamamos 8 días, de por qué ellos reaccionaban de esa manera, de por qué un grupo de cristianos judíos que eran aquí de la circuncisión, pero que lo vamos a ver más adelante, que se llamó los judaizantes, y que ellos decían, no, pero está bien, crean en Cristo que murió por sus pecados, pero ustedes deben circuncidarse, ustedes deben guardar por lo menos, no comer nada sacrificado a los ídolos, ustedes deben guardar por lo menos una cosa fiestica por ahí. Es decir, están levantando unas leyes, precisamente Gálatas, es respuesta a esos judaizantes, y luego se hace el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, que lo vamos a ver como una respuesta a esos judaizantes. Pero aquí parece que eran incipientes, es decir, estaban comenzando ese grupo. Ahora, ¿pero por qué? Porque en Éxodo 19, versículo 3, leemos lo siguiente: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Note lo que le va a decir: y anunciarás a los hijos de Israel, a todos. Miren lo que les tienen que decir: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Es decir, aquí hay un pueblo, ustedes, pero ustedes vieron lo que yo les hice a esos egipcios, y ya ahí ya hay una separación. Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Dónde estaban ustedes? Con los egipcios. Pero yo los saqué de allá y los he traído a mí. Y mire todo lo que les hice a ellos, es decir, las 10 plagas que les hice a ellos, por ustedes no. Y luego les dice acá, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Esa es la parte más crucial, pero que ellos no entendieron. Mira lo que dice el Señor: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Ve la palabra? Israel, ustedes seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel es el pueblo separado. Israel es el pueblo de Dios. Los demás son gentiles. Claro que aquí dice: si oyereis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Es decir, si ustedes cumplen la ley perfectamente, son mi pueblo. Así que preguntemos, ¿cumplieron la ley perfectamente? Hay que preguntar, entonces, ¿fueron el especial tesoro de Dios? Una buena pregunta. Y sigue diciendo: porque mía es toda la tierra, verso 15, y vosotros, verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los de la tierra. Es decir, cuando dice ustedes serán mi gente santa, esa palabra santa es separado, escogido, apartado. Es decir, ustedes no son de lo común. Todas las naciones son de lo común. Ustedes me son un pueblo santo para mí. Pero obviamente si oyereis y guardareis mis mandamientos. Ellos cogieron eso. Y vamos a mirar otro pasaje, Levítico 11, 44. Ahora vamos ahí separados, pero ahora vamos a mirar con la cuestión de la comida. Ya les digo, ustedes son mi pueblo santo, es decir, separados de los otros pueblos. Son mi especial tesoro. En Levítico 11, 44 leemos: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Otra vez, separados. O sea, así como yo soy separado, ustedes van a ser igual, es decir, diferente a los demás pueblos. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Luego dice: esta es la ley acerca de las bestias. Aquí hay varias leyes, pero aquí hay una ley. Y las aves, y todo ser viviente que se mueve
en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, va a dar unas leyes aquí de animales inmundos e impuros que se deben comer. Versículo 47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ok. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo acá? De todos los animales, hay unos animales, y el que lo ha dicho es Dios, que son inmundos. Y hay unos animales que son puros. Ustedes pueden comer de los puros, pero de los inmundos no comerán. Los impíos pueden comer de los inmundos, pero no. ¿Pero por qué? Para hacer la diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Cuando los judíos iban a comer los animales, y cuando ellos comían de los que eran santificados, porque Dios se había dicho, estos son los santos, estos son los puros, estos son los animales limpios, ellos cuando iban a comer esos animales, ellos inmediatamente entendían que son un pueblo escogido por Dios, y que así como esos animales allá son inmundos, así son todos los demás hombres. Ellos tenían que tener esa mentalidad, y para eso era que en la misma comida estaba esa diferencia. Ahora, ¿qué pasó cuando viene Cristo? Y esto fue lo que ellos no entendieron. En Colosenses 2:13, perdón. En Colosenses 2:13, voy a leer hasta el 17, leemos lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, es decir, Cristo. ¿Cómo nos dio vida? Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuáles son los pecados aquí? Pues que incumplieron la ley, no la pudieron guardar. Entonces el Señor con la muerte perdonó todos los pecados. ¿Qué más hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, todo ese incumplimiento de la ley, el Señor, y por haber incumplido la ley, estaba contra ustedes. Era un acta de decretos que había contra ustedes, pero Cristo en la cruz la clavó. Es decir, los purificó, los limpió, porque ustedes, aún judíos y gentiles, y ahí ya estaba hablando de todos, eran inmundos. Luego dice, versículo 16, por tanto, es decir, como consecuencia de lo que el Señor hizo, pudiéramos decir que es el remedio, porque como Israel no cumplió, entonces el Señor viene, Cristo sí cumple, pero Cristo muere por ellos. Entonces ahora dice, por tanto, nadie os juzgue. ¿En qué? En comida. Es decir, en si va a comer animales puros o inmundos, no te juzgue nadie. O en bebida, ¿qué bebida vas a tomar? O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya nadie te puede juzgar, porque el acta de los decretos que ya contra ustedes fue clavada en la cruz, porque Cristo le perdonó todos los pecados. Entonces ahora ya nadie te puede juzgar. Todo lo cual, ojo con esto, 17, todo lo cual, es decir, lo que acabamos de mencionar, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo tiene que decir a los de Colosenses, pero ustedes, ¿por qué se meten todavía en defender días, fiestas, días de reposo, comidas? Todavía están en esos problemas. ¿Acaso no se dan cuenta que el Señor los perdonó precisamente, que esa acta que había contra ustedes la clavó en la cruz? ¿Y acaso no entienden que todo eso que el Señor les permitió, como sacar a Israel y decir que ustedes son un pueblo escogido, un pueblo santo, ponerle a los animales a que escogieran los limpios? ¿Acaso el Señor no les estaba mostrando que Él quiere un pueblo puro, santo? Pero a pesar de eso, ustedes no cumplieron la ley, así que ustedes no son santos nada, ustedes son corruptos totalmente. Pero viene el Hijo de Dios y los limpia y los purifica, porque todo eso era una sombra, y como nadie lo pudo cumplir, Cristo sí lo cumplió, así que ahora ya aquí lo pueden juzgar. Así que Cristo es el cumplimiento, hermanos, digámoslo de esta manera, de esos animales inmundos y limpios. Y ahora les aclaro eso un poquito más. Como ellos entonces no pudieron ser santos por no guardar la ley, en Jesucristo, quien sí cumplió y sí guardó la ley, todos son santificados. Y esto es lo que dice entonces el versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este sería, creo que, sí, el mismo versículo que ahora vamos a llegar allá.
Recuerde que aquí Lucas está haciendo un recuento de lo que ya había dicho en el capítulo 10, pero yo quiero que miremos en el versículo. Vamos a concentrarnos aquí un poquito. ¿Qué es lo que está pasando acá? Hechos capítulo 11, versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahora vamos a pensar. Pedro está ahí, le baja un lienzo donde hay todo tipo de animales. El Señor le dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: nunca he comido cosa inmunda. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con ese lienzo? ¿Qué tipo de animales habían en el lienzo? Dice: de toda clase de animales. Es decir, habían animales limpios y habían animales impuros en el lienzo. Cuando el Señor le dice: Pedro, mata y come, cualquiera pudiera decir: pero Pedro, ¿por qué no quiero los animales limpios? No, Señor. Porque ocurre que si habían dentro del lienzo, o hablemos mejor, más práctico, entre una canasta, animales inmundos y animales puros, los inmundos contaminaban a los puros. Así que todos estaban inmundos. Cuando el Señor le dice: Pedro, mata y come, él dice: no, Señor. Es lo mismo que estaba diciendo: nosotros somos el pueblo especial de Dios, no podemos ir a juntarnos con los gentiles. Recuerda que lo está preparando. Pero luego dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Quién fue el que determinó animales inmundos? Dios. ¿Quién determina que está limpio? El mismo Dios. Así que el Señor dice: mira, Pedro, según su concepción, todos los animales que están ahí son inmundos, y por eso usted no los toca. El asunto es que usted ve en esa canasta, porque dice que hay de toda clase de animales, en esa canasta hay animales puros, que son ustedes, y hay animales inmundos, que son los gentiles, pero están en el mismo plato. Y cuando usted los ve ahora, los ve inmundos porque se contaminaron. ¿Por qué? ¿Quién es Israel entonces? Israel está depravado como todos los demás gentiles. ¿Por qué? Porque lo único que hacía que Israel no estuviera depravado era que guardara la ley. ¿Se acuerda que le dije? Será difícil el tesoro si oyen la voz de Dios y la cumplen. Ellos no la oyeron, no la cumplieron. Quedaron igualitos que los demás gentiles que tampoco tenían la palabra de Dios y no la podían cumplir. Esa es la razón por la cual le dice: Pedro, mata y come. No, yo no puedo. Entonces el Señor le dice: mira, y aquí entra el evangelio. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En esa canasta hay de todo tipo de animales. Ahí está todo tipo de personas, tanto judíos como gentiles. Y Cristo en la cruz del Calvario murió para limpiarlos, para purificarlos, de tal manera que si el Señor ya hizo una obra de limpieza y Él los ha declarado puros, santos, porque usted ahora los llama comunes o gentiles. Ahora quiero aclarar un poco acá eso también, obviamente, porque a mí me enseñaron y yo sé que a Marta también. Y yo escuchaba en otros círculos cristianos también decir que si bien es cierto que en esa canasta obviamente hay todo tipo de animales, el Señor ya lo limpió. Para decir que cuando Cristo en la cruz murió por todo el mundo y Él ya quitó el pecado de todo el mundo. Lo único que hay que hacer es creer. Y ya lo tiene. Entonces, Jesús en la cruz pagó el precio y murió por todo el mundo. Por eso dice aquí: a lo que Dios limpió. Dios ya lo limpió. Ya limpió a todo el género humano. Ya lo limpió. Lo único que tienen que hacer es creer. Ahora, si creen, ya son limpios. Pero ahora le aclaro la metáfora. Yo pregunto: ¿en ese lienzo estaban todos los animales inmundos y limpios? No. ¿O habían solamente unos? Había de toda clase de animales. No estaban todos los animales. Había de toda clase de animales. Lo que quiere decir que Cristo no limpió a todo el mundo, sino a personas de todo el mundo. Ese lienzo es claro. Claro. Lo que Dios limpió, Dios no limpió a todo el mundo. Dios limpió a su pueblo, a los escogidos, a los que Él escogió desde la fundación del mundo, a los que predestinó para salvación, su pueblo escogido. Esos fue los que Él murió, esos fue lo que Él escogió. Y lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ya lo limpió porque murió en la cruz por ellos. Eso es muy claro y es bueno que lo entendamos, porque ahí había toda clase de animales, pero no estaban todos los animales. Igual Cristo en la cruz muere por todo tipo de personas, pero no por todas las personas. Es muy importante entender eso.
Bueno, después de eso, entonces ahora sí viene, como Pedro informa el motivo por el cual entró en casa de los gentiles, porque la situación era esa. Ahora, otra vez, estos judíos cristianos ya abrazan el evangelio, pero tienen todavía problemas, están las tradiciones que están allí, que tenían problemas, y sobre todo con los gentiles. Jamás hemos entrado en una casa y ahora por el cual sea el evangelio nos va a tocar. ¿Cómo es posible? Y entonces Pedro ahora les da el motivo por el cual entró en la casa. Versículos 4 al 15, yo solamente voy a leer. Dice que en este informe le relata exactamente lo ocurrido al centurión y a él, ya relatado en el capítulo 10, como lo veíamos en el mensaje anterior. Así que aquí solamente hay que leer y para entrar en lo último ya, el tercer punto. Dice el versículo 4, estamos en Hechos 11:4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Claro, cuando usted compara el capítulo 10 ve que hay una diferencia, porque él comienza desde él. El capítulo 10 comienza desde Cornelio, aquí comienza desde él. Dice, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía. Hace ya veíamos que ese gran lienzo, pues, alguien dice que ve parecido a una vela de barco que pasó por ahí, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Está contando Pedro, el de la experiencia. Recuerde que allá cuenta, en el capítulo 10 está contando Lucas, aquí es Pedro el que está contando. Dice, cuando fijé en él los ojos, en ese lienzo, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo, es decir, consideré todo tipo de animales. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ya lo explicamos. Y dice, y esto se hizo 3 veces. Ese número 3 es tremendo, porque ¿cuántas veces restituyó el Señor a Pedro? 3 veces. Y siempre está hablando de un número que tiene que ver con la divinidad, con la obra del Señor plena. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Es decir, si fueron 3 veces, ya Pedro tenía que estar convencido. 3 veces, 3 veces. Lo que Dios limpió no lo llames tú como. 3 veces. Entonces él tiene eso allí. Pero todavía no está claro, como lo veíamos nosotros 8 días. Dice, y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Note que él ni siquiera habla del centurión romano. Y el Espíritu me dijo, no solamente la visión, Dios ahora le habla por una visión a Pedro preparándolo, sino que ahora él dice, el Espíritu me dijo, es decir, está súper informado, convencido, que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, ya dijimos que eran la circuncisión, y entramos en casa de un varón, no dice el nombre. No sabemos por qué hay quienes dicen que Pedro obvió esto, el informe, porque si él dice que era un centurión romano, fácilmente lo sacan rápido porque tenían problemas con los romanos, porque precisamente ellos lo estaban atacando de parte del César, entonces no quería. ¿Cómo así que Pedro se metió al lado con un enemigo? Entonces por eso él omite el nombre y dice más bien un hombre. Versículo 14. 13. Quien nos contó cómo había visto en casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Decíamos hace 8 días que Dios no va a enviar ángeles a llevar el evangelio a una persona para la salvación, sino que Él va a usar a su pueblo, a la iglesia. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Bueno, ese es el informe que ya lo hemos visto hace 8 días. Número 3, el último punto. Pedro informa lo sucedido en casa de los gentiles. Entonces Pedro es interrogado, Pedro aclara la razón por la cual él entró a casa de gentil, y ahora Pedro informa lo que sucedió precisamente en la casa de los gentiles, versículos 16 al 18 del capítulo 11. Primero vemos allí que Pedro les dice que el derramar del Espíritu Santo en casa del gentil
le hizo recordar las palabras de Jesús con respecto al bautismo. Versículo 16. Entonces, es decir, cuando vino el Espíritu Santo sobre todos ellos y hablaron en lenguas, pero no dice aquí eso, pero eso es lo que vimos hace 8 días. Dice el verso 16, entonces cuando yo vi todo eso, me acordé de lo dicho por el Señor, es decir, les llegó a la mente lo que el Señor les había dicho cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Me acordé de lo dicho por el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Juan 14? Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Aquí se cumplió. Ahí entonces me acordé de las palabras de Jesús. Pero obviamente está citando a Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5, que ya lo hemos visto. Vamos a leer. Hechos capítulo 1, versículo 4. Ahí está haciendo la introducción. Lucas estaba diciendo las palabras de Jesús. Dice, y estando juntos, es decir, Jesús con los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso lo hemos visto ya. Es la promesa que Jesús le hace a los apóstoles, que se cumple en Hechos capítulo 2, que se cumple con Samaria y ahora se está cumpliendo con los gentiles. Por eso cuando Pedro ve, inmediatamente se acordó, claro, es lo mismo que pasó con nosotros y es lo mismo que el Señor nos dijo. Ahora no voy a ampliar ahí, pero si uno va a mirarlo cuando veamos Hechos capítulo 2, es el cumplimiento de Joel, del antiguo pacto. Entonces lo que Pedro está mirando es, claro, el Señor había prometido derramar el Espíritu Santo sobre todos los que creyeran en Cristo. Así que estos gentiles aquí también para ellos es porque creyeron en Cristo y estamos viendo la evidencia del Espíritu Santo. Ahora, Pedro dice que lo ocurrido fue una obra de Dios que no se podía impedir. Versículo 17. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros. Estamos aquí en Jerusalén, todos los judíos, y hay un grupo que me está diciendo que por qué entró allá. Bueno, esta es la explicación. Mire, cuando yo vi eso, yo comprendí que se cumplió las palabras de Jesús. Pero entonces, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, ¿cuál es ese don? El Espíritu Santo. Que hemos creído en el Señor Jesús, es decir, nosotros creímos en el Señor Jesús y por eso se nos dio el don. Ellos también tienen el don porque creyeron en Jesús. Ahora, entonces, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y entonces vamos a ver un poquitico eso que Pedro está diciendo. En Hechos 2, 32, 33 y saltamos al 38, 39. ¿Cómo fue que él dice, bueno, si se les dio el mismo don a ellos que a nosotros? Vamos a mirar entonces cómo fue a ellos. Hechos 2, 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. Está hablando el discurso de Pedro, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, la misma que leímos en Hechos 1, Pedro aquí está diciendo, y habiendo recibido la promesa, porque está diciendo, se están borrachos. No, ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 39. Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo va a venir el don del Espíritu Santo sobre una persona o sobre un grupo? Cuando ellos han creído en Jesús y se han arrepentido. Porque para vosotros es la promesa. Ahí estamos mirando lo que dice Pedro, estamos en Hechos 2. Y le está diciendo a los judíos, para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, pero ahora miren lo que dice. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa? Para los que están lejos, los gentiles. ¿Para quién más? Para aquellos, para cuantos el Señor llamare. Es decir, la promesa no es exclusiva para los judíos, sino que se amplía para los que Dios va a llamar, así estén lejos. Entonces, lo que está haciendo Pedro es diciéndole, mira, yo no podía estorbar
Porque lo mismo que nos pasó a nosotros le pasó a ellos, es una decisión de Dios. Y lo termina, aún conectando más en el verso 18, porque dice que la iglesia de Jerusalén glorificó a Dios por el don dado a los gentiles, el mismo don dado a ellos, que es el mismo don para todos los escogidos. Miren lo que dice el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, es decir, Pedro ya dio el informe, callaron. O sea, ya no preguntaron más, porque entraron a... ¿Cómo así? Oh, esto es que estamos yendo nosotros. Callaron. Pedro, qué pena, ¿no? Pero entendemos por qué una obra de Dios, una obra tuya. Entonces callaron. ¿Y qué más hicieron? Y glorificaron a Dios, es decir, le dieron la gloria a Dios. Pero ¿cómo le dieron la gloria a Dios? Diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, note ese texto en términos general, porque de ahí es que la iglesia lo ha tomado más que todo, y otra vez cuando vayamos a Hechos 15 lo vamos a ver, para decir que los primeros que recibieron el evangelio fueron el evangelio de los gentiles fue con Cornelio, o por lo menos en la casa de Cornelio, porque dice aquí claro, y ellos se aterran. No se aterraron cuando de pronto otros lo recibieron, el eunuco, no pasó nada, pero aquí sí pasa algo, porque ellos dicen, si se callan, glorifican a Dios por lo que ocurrió, y luego miren la afirmación, ellos dicen, de manera que también a los gentiles, como que si no lo supieran, como que no lo hubieran visto, como que por primera vez lo están viendo, de manera, y se asustan, se aterran, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se asombraron y glorificaron a Dios por eso. Ahora yo quiero mostrarle aquí unas cositas, hermanos, y es muy interesante y muy importante que miremos esto. Ellos dicen, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿A quién Dios les dio arrepentimiento para vida? A los gentiles. Pero ellos dicen, de manera que también, es decir, ya lo había hecho con nosotros los judíos, ahora lo está haciendo con los gentiles. Entonces vamos a ir a Hechos 5:31, porque en Hechos 5:31 yo leo lo siguiente: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, note aquí otra vez, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué fue exaltado Jesús? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué está diciendo ahora en Hechos 11? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Y conectémoslo con segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocerlo de verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar aquí con esto y que me asombró lo que ellos dijeron? Que de manera que a los gentiles también ha dado Dios arrepentimiento para vida. Todos, hermanos, todos muertos por sus pecados, tanto los gentiles como los judíos. No vayamos a pensar que ese pueblo de Dios era diferente. No. Cada vez que el pueblo de Israel cumplía ciertos ritos y ellos no podían guardar la ley, ellos tenían que estar mirando siempre al Mesías, al Salvador. Pero esto es una sombra de lo que va a pasar. Ya viene el Salvador y cumple, de ahí en adelante todos van a creer en el Salvador. El Salvador, Jesucristo, hizo lo que el Señor demandaba para nosotros, pero nosotros no pudimos cumplirlo. Cristo sí lo cumplió, entonces todo aquel que cree en el que cumplió es perdonado, es limpio. Pero se requiere, porque dice arrepentimiento para vida, para poder tener el beneficio se necesita arrepentimiento para vida. Pero ese arrepentimiento para vida no es que la persona lo da, no nace en el corazón del que está muerto espiritualmente. Dios tiene que darlo. Así como a nosotros ha dado Dios arrepentimiento, Timoteo dice que Dios les conceda que se arrepientan, pero Timoteo es más fuerte, porque dice
para conocer la verdad. Es decir, si no se arrepienten, no van a conocer la verdad. Y luego dice, y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Así que tanto judíos como gentiles estaban cautivos a voluntad de Satanás. Ellos no conocían la verdad porque estaban sin arrepentimiento. Pero Cristo, cuando es exaltado, entonces muere y es exaltado. Él de ahí en adelante, y por la obra del Espíritu Santo y usando la palabra, Él da arrepentimiento para vida. Es decir, ¿y dónde viene eso? A través del Evangelio, a través de la palabra. De manera que lo que hace Pedro es, en Jerusalén, a los judíos le predica el Evangelio, Dios les da arrepentimiento para vida. En Samaria predica el Evangelio, Dios da arrepentimiento para vida. Allá en casa de Cornelio predica el Evangelio, Dios da arrepentimiento para vida. ¿Por qué la gente se arrepiente y cree? Porque Dios lo da. Entonces, ¿a quién se lo da? A los que están en el lienzo. Todos son inmundos. Hay judíos y gentiles. No importa. Todos son inmundos. Pero si Dios les dio arrepentimiento, ellos pueden arrepentir. Así que la tarea de nosotros es predicar el Evangelio y decirles que se arrepientan. Pero dirán, ¿pero cómo? Si Dios es el que da el arrepentimiento, ¿cómo le decir que se arrepienta, hermano? Porque es y eso tú y yo no lo vamos a entender. Es la responsabilidad de todos los hombres arrepentirse. Deben arrepentirse porque todos quebrantamos la ley de Dios y tenemos que arrepentirnos porque quebrantamos la ley de Dios, pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de esos pecados. Pero ya nosotros, por eso, esa gente está muerta espiritualmente y hay que decirle que se arrepienta, se le predica el Evangelio, se le dice que se arrepientan, pero ya nosotros de este lado, arrepentidos, conociendo la doctrina, entendemos que ellos no lo podrán hacer a menos que Dios les dé arrepentimiento para vida. ¿Y a quién le va a dar arrepentimiento para vida? A todos los que el Señor llama. Ese es el tema de la elección, que a muchos no les gusta, les choca, pero es la gran realidad. No a todos, sino a todos los que Dios llamare. Ninguno viene a mí si el Padre no lo trajere. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera, porque si viene a mí, es decir, si alguien creyó, si alguien se arrepintió, llegó a Cristo, ¿pero por qué? Porque el Padre lo trajo. Y el otro, ¿por qué no puede venir? Porque el Padre no lo trajo. Así que si tú te arrepentiste, yo me arrepentí con evidencia de una vida santa, es porque el Señor nos dio arrepentimiento. Y concluyo aprendiendo por lo menos 7 lecciones. Quiero mostrarles acá. Hay más, pero por lo menos 7. 7 lecciones que podemos sacar de acá, extraer. Primero, la unidad e igualdad de los miembros de la iglesia. Ese sería el principal. La unidad, ¿por qué? Porque Pedro inmediatamente se dan cuenta que los gentiles se han convertido. Pedro va a Jerusalén a hablarle a la comunidad. La igualdad, pero también la unidad, pero también la igualdad de los miembros de la iglesia. Nunca usted ve en la Biblia que Pedro era el jerarca o el papa. Eso no aparece. Pedro se seguía sometiendo a los hermanos de Jerusalén y por eso él les informa. Y a unos hermanitos, porque fueron unos hermanos los que le preguntaron, él les contesta, les informa. Más adelante vemos que en Gálatas 2, que es prácticamente de esto mismo, Gálatas 2, vemos que Pablo tiene que reprender a Pedro. Número 2, vemos el don del Espíritu Santo, que es consecuencia de la conversión. ¿Por qué el don del Espíritu Santo fue derramado a la casa de Cornelio? Cornelio y todos los que están ahí, porque ellos fueron convertidos. Todos los que son convertidos, el don del Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Cuando tú y yo nos convertimos, el don del Espíritu Santo vino sobre nosotros. Número 3, el bautismo en agua es fundamental como consecuencia de la conversión. ¿No han notado? Hechos 2, Hechos 8, Hechos 11, todo, tanto judíos, samaritanos y gentiles fueron bautizados inmediatamente después de la conversión. Número 4, el pueblo de Dios está conformado por los que están en Cristo, sean judíos, sean gentiles, si están en Cristo, son un solo pueblo, se llama la iglesia. Ya no hay dos, eso ya leíamos Efesios 2, pero no lo vamos a leer hoy, pero veíamos que de los dos pueblos es uno. Y otra vez, ahí está el lienzo. Esa lienzo me ayudó muchísimo a mí porque ahí pude comprender, había de todo, pero Dios los limpió, como tanto gentiles como judíos. Número 5, el don de la fe y el don del arrepentimiento son gracias de Dios a sus elegidos, solo a los elegidos.
Demandamos que todo el mundo se arrepienta, la Biblia demanda eso, Dios demanda porque el hombre es responsable. Pero solo se van a arrepentir verdaderamente los que el Señor ha elegido. Número 6, Cristo cumplió toda la ley. Pues esta era solo una sombra de lo real, de lo verdadero. Así que ya para qué fijarnos en todas esas sombras si ya tenemos lo real, que es Cristo, hermanos. Me llama la atención porque Israel se creía un pueblo puro, pero no guardaron la ley, así que ellos eran igual que los impíos, que los gentiles. Y por eso está en el lienzo, ahí está, y por eso Pedro mata como que no, ¿cómo así? Y muchas veces todavía nosotros nos creemos como que somos mejores que los otros, no. Y número 7, el poder del Evangelio que salva a todo tipo de personas. Es solamente a través del Evangelio. Y otra vez, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me daréis testigos. Ese testigos es el Evangelio, la predicación del Evangelio. En Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué? Porque es a través de ser testigos, a través del Evangelio, que las personas se van a convertir. Es interesante, pero no hubo otra manera de que Cornelio fuera salvo. Tenía que ir Pedro y llevar el Evangelio. Y cuando ya predicó el Evangelio, no habían terminado las palabras y el Espíritu Santo cayó sobre todos, porque ellos creyeron, se arrepintieron, porque Dios les dio el don del arrepentimiento. Así que tú y yo, hermanos, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Así no crean, así no se arrepienten, pero tenemos que seguir haciéndolo y exhortándolos a que se arrepientan. Amén. Dejemos ahí. Vamos a orar. Padre.